Hoy tenemos sobre la mesa un texto que le da una vuelta de tuerca a una historia que, sinceramente, todos creemos conocer. La de José y sus hermanos. Totalmente. La imagen clásica es la de la traición, el esclavo que se convierte en virrey y, al final, una venganza servida en plato frío. Totalmente. La pregunta que flota en el aire siempre es la misma. ¿Por qué José les hace pasar por ese calvario? Claro. Los acusa de espías, los encarcela, juega con ellos. A primera vista parece un ajuste de cuentas en toda regla. Exacto. Pero el material que analizamos hoy, un comentario religioso sobre este pasaje, lo dinamita todo. Propone que nada de lo que hizo José fue por venganza. Al contrario, fue un plan calculado, casi quirúrgico, para cumplir un propósito superior. Y la clave de todo, según nos dice, está en algo que ocurre justo al principio del reencuentro. Así es. El texto nos sitúa en el momento en que los hermanos llegan a Egipto a por grano y se postran ante José sin reconocerle. Y la Escritura dice que José recordó los sueños que había tenido sobre ellos. Este es el punto de ignición de todo el análisis. Justo. No es un simple recuerdo nostálgico. Desgranemos eso, porque es fundamental. No es que dijera, anda, aquellos sueños de cuando era un chaval. Precisamente. El texto insiste en que José no era solo un soñador, era un intérprete de sueños profesional, el mejor del reino. Ya. Para él, recordar los sueños era recordar su significado, su sentencia. Recordó que se le había asignado una posición de autoridad sobre toda su familia. Y no una autoridad cualquiera. No, una que invertía el orden natural. El hermano menor por encima de los mayores, e incluso, como sugería el segundo sueño, El del sol y la luna. eso es, por encima de sus propios padres. En su cultura, eso era impensable. O sea que, para él, no era una fantasía de poder, sino una directiva, una misión que le había sido encomendada. Exacto, Y esa convicción es lo que lo cambia todo. exacto. Deja de ser una historia sobre un hombre herido que tiene la oportunidad de vengarse y se convierte en la historia de un hombre que tiene que ejecutar un rol que el destino le ha impuesto, le guste o no. Y eso nos lleva a la primera gran idea que el texto pone sobre la mesa, que es, bueno, una redefinición total de un concepto que manejamos a diario. La humildad. Vaya, aquí es donde la cosa se pone inesperada. Porque si yo pienso en humildad, pienso en modestia, en no destacar, en ceder el paso, pero la definición que da la fuente es casi lo contrario. Completamente. Define la humildad no como pasividad, sino como reconocer nuestra posición delante del Eterno y llevarla a cabo. A ver. O sea, entender cuál es tu función en el gran esquema de las cosas y tener el coraje de ejecutarla, sin encogerse. O sea que la humildad no es hacerse pequeño, sino ocupar el espacio que te corresponde, sea grande o pequeño. Exactamente. Y para ilustrarlo, el texto usa un ejemplo que es como poco impactante. ¿Cuál? Menciona a Moisés, a quien la Biblia describe como el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. ¿Cierto? Y sin embargo, este hombre no duda en ordenar la ejecución de 3000 israelitas que habían adorado al becerro de oro. Desde nuestra óptica moderna, es una barbaridad. Pero desde la perspectiva del texto, eso era la máxima expresión de humildad. Moisés no actuó por ira personal, sino cumpliendo su terrible deber como líder para preservar la unidad y la misión del pueblo. Espera un momento, porque ese ejemplo es muy fuerte. Alguien podría leer eso y pensar que es una justificación para cometer actos terribles en nombre de una supuesta misión divina. Claro. ¿No se arriesga el texto a abrir una puerta un poco peligrosa con esa idea? Es una objeción totalmente lógica, y el texto, aunque no la aborda directamente, la responde con el concepto que viene después. De acuerdo. Pero por ahora se centra en la idea de que la verdadera cobardía no es tener miedo, sino rehuir la responsabilidad que te ha sido asignada. Ser humilde, en este contexto, es no pasarle la patata caliente a otro. Dice que cada puesto padre, madre, maestro, gobernante, tiene unas responsabilidades inherentes que son intransferibles. Vale. Y usa una analogía muy potente y muy terrenal. Dice que a ningún padre se le ocurriría por un acto de falsa bondad decirle a un amigo: «Oye, te doy la oportunidad de ser el marido de mi mujer y el padre de mis hijos durante una semana». Sería absurdo. ¡Claro! Porque esa es su responsabilidad, y cederla no es un acto de generosidad, sino de abandono. Exacto, el texto lo llama cobardía. Eso es. Dice que querer ceder tu puesto por una bondad aparente es en realidad una falta de humildad. Es no aceptar el rol que te toca. Y volviendo a José,
Volviendo a José, según este análisis, cuando él se pone en una posición de autoridad y somete a sus hermanos a esas pruebas, no está siendo arrogante, Está siendo humilde. está siendo profundamente humilde. Está aceptando y ejecutando el rol que se le impuso en aquellos sueños, por muy doloroso y antinatural que fuera para él y para ellos. No se achicó. Vale, entiendo la lógica. La humildad es asumir tu rol, y el rol de José era ser la autoridad. Pero eso nos devuelve a la pregunta anterior. Aunque su rol fuera el correcto, las acciones que tomó causaron un dolor y una angustia tremendos. ¿Qué legitima esas acciones? ¿Cómo se distingue esto de un simple abuso de poder justificado con una excusa divina? Y aquí es donde el texto introduce su concepto central, la piedra angular de todo el argumento. A ver. Lo llama el corazón correcto. La idea es que una misma acción puede ser constructiva o destructiva dependiendo única y exclusivamente de la intención fundamental de quien la ejecuta. La intención. Eso suena bien en teoría, pero en la práctica es muy ambiguo. ¿Cómo lo explica el texto? Lo hace con otra analogía muy clara. Imagina a dos padres. Ambos ven que su hijo comete el mismo error grave, y ambos deciden que necesita una corrección, un castigo. ¿De acuerdo? El primer padre está furioso, pero se contiene. Le dice al hijo, estoy muy enfadado, pero me controlo para no hacerte daño. Vale. El segundo padre, sin embargo, se acerca con calma y le dice, te quiero muchísimo, y precisamente porque te quiero, tengo que corregirte para que no vuelvas a cometer este error. ¿La acción externa, la corrección, puede ser idéntica? Puede ser exactamente la misma, pero el texto argumenta que el impacto en el hijo será radicalmente diferente. Claro. El hijo del primer padre, aunque entienda la corrección, se sentirá juzgado y no amado. El resentimiento anidará en él. El hijo del segundo padre, en cambio, recibirá la corrección sintiéndose amado. Entendiendo que es por su bien. Exacto. La diferencia no está en el acto, sino en si proviene de la ira contenida o del amor genuino. Ese amor genuino es el corazón correcto. Entiendo. O sea que, según esta interpretación, cuando José acusa a sus hermanos de espías o cuando esconde la copa de plata en el saco de Benjamín para aterrorizarlos. No lo hace desde el rencor. Claro. Exacto. El texto llega a afirmar, y es una frase muy potente, que todo lo que hizo José fue una manifestación de amor. Una manifestación de amor. Un amor severo, un amor que pone a prueba, pero amor al fin y al cabo. Su objetivo final no era hacerles pagar por lo que le hicieron, sino llevarlos a un punto de verdadera catarsis. De arrepentimiento sincero. Eso es, para poder reconstruir la familia sobre una base sólida y cumplir así el plan de salvación para todos. El dolor era el medio, no el fin. Me sigue pareciendo una idea difícil de digerir. Es muy fácil para cualquiera que ostenta poder decir, lo hago por tu bien, mientras causa sufrimiento. Totalmente. Suena una justificación a posteriori para un comportamiento como mínimo cruel. ¿Ofrece el texto alguna salvaguarda? ¿Alguna forma de saber si el corazón es realmente correcto? Aquí el análisis se vuelve aún más profundo y desafiante. Postula que una de las señales de que se actúa con un corazón correcto es cuando las acciones no se basan en los sentimientos personales. ¿Actuar en contra de lo que uno siente? Eso va en contra de casi toda la psicología moderna, que nos dice que seamos auténticos con nuestras emociones. Es un punto radical, desde luego. No significa no tener sentimientos, sino que la base de la decisión no debe ser la emoción del momento o la relación personal que tengas con el implicado. Sí, no. La base debe ser un principio superior, lo que el texto llama la voluntad divina. Argumenta que si actuamos movidos por nuestros sentimientos, seremos inevitablemente injustos. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos son parciales. Si un amigo y un desconocido cometen el mismo error, nuestro impulso sentimental será tratar con más clemencia a nuestro amigo. Ya, seremos más duros con el desconocido. El texto dice que eso es injusticia. En cambio, si juzgamos la acción basándonos en un principio objetivo, seremos justos con ambos, porque el principio no cambia según la persona. O sea, la justicia requiere una cierta distancia emocional. Una distancia radical, según la fuente. Y aquí pone el ejemplo más extremo de todos, la relación de Dios con la humanidad. A ver. Argumenta que una persona que ha sido un pecador durante 30 años, si se arrepiente de verdad en su último día, es perdonada. Vale. Y, a la inversa, una persona que ha sido justa durante 30 años, si comete un pecado grave al final y no se arrepiente, es juzgada por ese pecado. La historia de la relación, los sentimientos acumulados, ¿no son el factor decisivo? No importan. Lo único que importa es el estado de la persona frente al principio en ese momento.
Es una lógica implacable, casi fría. Sí. Aplicado a José significaría que él tuvo que dejar de lado sus sentimientos, tanto el rencor por lo que le hicieron, como el afecto familiar que pudiera sentir. Tuvo que aparcarlos. Para aplicar un principio superior, que buscaba la restauración de su familia. Esa es exactamente la idea. Tuvo que actuar no como el hermano herido, sino como el administrador de un plan divino. Y eso, según el texto, es lo que garantiza que la intención es pura, que el corazón es correcto. No se trata de tus emociones, se trata de tu función. Exacto. Entonces, si recapitulamos todo este viaje, empezamos con una simple historia de venganza familiar y hemos terminado en una lección complejísima sobre la naturaleza de la humildad como responsabilidad. La primacía de la intención sobre la acción. Y la necesidad de actuar desde un principio superior en lugar de desde la emoción. Exacto. El análisis desmonta por completo la lectura superficial de la historia. Recontextualiza acciones que parecen crueles y las presenta como pasos necesarios, casi como una cirugía dolorosa pero indispensable, dentro de un plan mayor. Siempre con la condición de que provengan de ese sentido del deber y del amor, y no del egoísmo o del rencor. Justo. Y el texto termina con una afirmación que me dejó pensando. Dice que tener este corazón correcto no es algo que se pueda aprender en los libros o en un curso. No. Lo describe como un don divino. Sí. Y esa es una conclusión muy provocadora. Sugiere que esta capacidad para actuar con una intención pura, especialmente cuando hay que tomar decisiones difíciles, no es una técnica que se adquiere, sino una cualidad que emana de una conexión espiritual profunda. No es un software que instalas, es una cualidad intrínseca del hardware, por así decirlo. Lo cual lo hace todo mucho más complicado. Porque si es un don, ¿qué pasa con los que no lo tienen? ¿Están condenados a actuar siempre desde un corazón incorrecto? Es una buena pregunta. Es una idea que puede sonar un poco elitista. El texto no explora esa vía, pero deja la pregunta en el aire. No lo plantea como una excusa, sino más bien como la meta más alta a la que aspirar. Alinear las propias intenciones con ese principio superior, hasta tal punto que se convierte en algo natural, en un don. Al final, lo que nos queda es un arquetipo. La historia de José se convierte en un manual sobre cómo navegar un rol difícil en la vida. La lección no parece ser evitar el conflicto o el sufrimiento a toda costa. Para nada. La lección es asegurarse de que, cuando el conflicto es inevitable, nuestras acciones, por duras que parezcan desde fuera, estén guiadas por la intención más elevada y pura posible. Es la diferencia entre ser un verdugo y ser un cirujano. Exacto. Ambos causan dolor, pero su propósito es diametralmente opuesto. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que el propio texto parece susurrarnos entre líneas. Cierto. Si aceptamos esta premisa de que cada persona puede tener una voluntad divina específica para su vida, un propósito único que va más allá de las normas generales, la pregunta que queda flotando es abrumadora. ¿Cómo puede uno discernir cuál es ese propósito personal? Y más importante aún, ¿cómo puede uno estar absolutamente seguro de que su corazón es el correcto al llevarlo a cabo? Sobre todo si el camino requiere tomar decisiones que, inevitablemente, van a causar dolor a la gente que quiere. Es el dilema definitivo entre la fe en la propia misión y el riesgo de la autojustificación.